vamos a tomar siempre lo que hacemos el día miércoles a media semana. Vamos a disfrutar de una enseñanza del día miércoles. Vamos a continuar con la temática de descubramos nuestros dones espirituales. Y vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Tu misericordia es nueva este día y estamos confiando en que tú, Señor, nos vas a ayudar en este tiempo que vamos a estar meditando tu palabra. Desde ya, Señor, te ponemos en tus manos esta enseñanza. Ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos tu palabra, dice que discernamos, que los que vean esta enseñanza disciernan las intenciones tuyas y las intenciones que también se puedan discernir todas las intenciones de nuestro corazón. Nuestra meta, nuestro propósito, Señor, es aprender tu palabra. Bendice a cada hermano que se está conectando y aquí en Facebook también, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu Santo Espíritu que nos ayuda. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy es el propósito de descubrir el don. Vamos a ir, ya casi estamos llegando a la parte final de la enseñanza. En poco tiempo ya vamos a trabajar en los cuestionarios de los dones. Pero quiero hacer como un pequeño repasito que siempre hago, porque antes de hablar del propósito de descubrir el don, todavía nos queda en el manual hablar un poco de otras clasificaciones de los dones que se dan también. Hay muchas clasificaciones. Dice la palabra en 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero enfatizar, hermanos, que las manifestaciones del Espíritu se dan por la voluntad del Espíritu. Es Dios que decide manifestarse. Amén. Cuando hay una necesidad y cuando la actitud del creyente así lo amerite. Hay momentos en la vida que el Espíritu Santo va a ver que estamos necesitando su ayuda. Otro aspecto es que algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular. Y un creyente puede tener más de un don para las necesidades especiales que se den. Por eso, ahorita les voy a mencionar los diferentes dones como un pequeño repaso para que nos acordemos. No es que los vayas a memorizar todos, pero es importante. Yo tengo un cuadro aquí que he sacado, que yo te lo puedo mandar si tú lo quieres. Este es un cuadro donde aparecen al principio los dones del Padre. Se recuerdan que fueron los primeros dones que estudiamos. Allí se habla del don de profecía, que dice que se use conforme a la fe. Aparece el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, perdón, el don del que reparte con liberalidad, el don del que preside con solicitud y el don del que hace misericordia. Esos son dones del Padre que están en Romanos capítulo 12, versículos del 7 al 8. También hablamos de los dones del Espíritu. Se recuerdan que los clasificamos en tres diferentes grupos. Por ejemplo, hablamos de los dones de poder. Recuerden, los dones de poder, ahí está fe, sanidades y milagros. Este domingo que vamos a tener la visita del ministro Brown, se van a manifestar estos dones de poder, amén. Porque allí siempre que se ora por sanidad, pues hay sanidades. Y muchas veces también hay manifestaciones de fe. La fe, hermanos, es el ingrediente más importante, pero quiero agregarle el don de la obediencia. Dios se puede manifestar porque creemos, pero para que las cosas sucedan mejor debe de haber obediencia. Si a veces el ministro o el pastor recomienda algo para que selle ese milagro, muchas veces vamos a necesitar obedecer.
Hay personas que reciben un milagro de sanidad, pero son desobedientes. Quiero decirte que esa enfermedad puede regresar. Sucede, ¿verdad? También en el otro grupo están los dones de inspiración. Allí mencionamos el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Ya hablamos de ellos. Y luego el grupo de dones de revelación, donde está palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Ya hemos hablado de estos diferentes grupos de dones. Como les decía, quien da estos dones es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es importante. Dios sabe nuestras necesidades. La iglesia de Jesucristo necesita todos estos dones. Cuando estemos todos dispuestos a trabajar para la obra, Dios se va a manifestar con diferentes dones para cada persona. Hay personas que pueden tener más de un don de estos que he mencionado. Y luego ahí siempre en el manual se habla de otra clasificación. Se habla de los dones de ministerio, o sea, dones del Hijo, que acabamos de terminar, de esos dones. Bueno, no terminamos, simplemente paré porque hay tanto que hablar de esos dones, los dones de ministerio. Ahí está el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ellos en esta clasificación hablan también de los dones de habla. Y ahí está profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Usted puede estudiar esto en el manual. Y está también los dones de servicio. Ahí clasifican varios dones. Hablan del discernimiento de espíritu como un don de servicio, liderazgo, presidir, administración. El don de administración es importante. Necesitamos un pastor administrador en la iglesia. El don es de repartir, el don es de contribución. Estamos viendo cómo Dios levanta un ministerio de misericordia para poder también ayudar a otros, ¿verdad? Dones de servicio, dones de hospitalidad, ¿verdad? A mí me gusta cuando un misionero viene y es hospedado en casa. Qué lindo, es una bendición. Y el otro grupo es los dones de señales. Usted lo estudia después en el manual. Ahí están los señales, están milagros, sanidad, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Está bien si usted no se lo sabe todo, no se preocupe. Usted tiene el manual y usted puede revisar cada vez que usted quiere recordar algo. Sin embargo, es importante tener una idea de lo que yo estoy enseñando. Hoy voy a empezar a hablar un poco del propósito de descubrir el don, ¿verdad? Entonces usted puede ser que tenga más de uno o varios dones, pero quizás todavía no está conocedora de esos dones. Por eso, al final de este tiempo, creo que en un miércoles más, tal vez 2 menos, ya vamos a estar trabajando. Usted va a necesitar ese miércoles tener su manual, porque ahí están las preguntas en el cuestionario y vamos a ir respondiendo. Trataremos de en esa sesión poder contestar, son 100 preguntas y usted las puede ir contestando y las que no, pues usted después en casa usted termina, porque son algunas de ellas preguntas personales. Yo lo voy a orientar porque puede ser que algunas preguntas no se comprendan muy bien. De todos modos, quiero sugerir que ya vaya leyendo las preguntas para que usted se vaya ubicando de qué se trata. Entonces, dice la palabra, no quiero, hermano, que ignoréis, dice, acerca de los dones espirituales. Por eso es que yo me he tomado el tiempo para hacer esto, hermano, porque es importante que la iglesia conozca lo que Dios tiene para ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué está tratando de decirnos Pablo acá? Porque es Pablo el que escribió esto. No quiero, hermanos, dice, que ignoréis. ¿Qué significa? Nos está diciendo que descubramos el don o los dones que cada uno de nosotros tenemos.
La hermana Verónica dijo el otro día que estaba abierto a la inscripción de personas que quieran ministrar en la alabanza, que es un don, hermano. Un don de servicio, están sirviéndole al Señor. Usted a lo mejor se pone a cantar en el baño y usted va a darse cuenta ahí que tiene una buena tonada. Usted puede participar. La hermana le daría una hoja de inscripción, nada más para tener la información, y usted después, si ya los pastores autorizan, usted puede ser parte de ese ministerio. Queremos ya levantar el ministerio de ujieres también. Bueno, estamos necesitando maestros para los niños. Gracias a Dios ya hay 2 maestros, ¿verdad?, que se están turnando. Y el otro día vi a otra persona que estuvo involucrada. Es importante que vayamos tomando las responsabilidades para poder ver los dones, porque eso es lo importante. Todos tenemos dones. Si usted me dice que no tiene, no le voy a creer, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que tenemos. Entonces, el conocer los dones, hermanos, tiene varios beneficios, ¿verdad? Y de eso quiero meditar un poco en esta noche, de la importancia y el propósito de descubrir nuestros dones, los que Dios nos ha dado. Y eso tiene una repercusión en la vida de la iglesia, ¿verdad? Soñamos con tener todos los ministerios incorporados en la iglesia. Más gente, sabemos que más gente va a estar agregándose. Si ya tenemos muchos hermanos sirviendo, entonces usted va a ser el que le va a enseñar a otros. Ya no tiene que ser el pastor, ¿verdad? Ahora pues nos toca alguna responsabilidad. El otro día fuimos a una iglesia americana, afroamericana, donde el pastor empezó a orar para liberación, pero él solo fue un ratito y después un hermano ahí subió y empezó a orar, a reprender espíritus inmundos. ¡Qué tremendo! Ya eran siervos de la iglesia que han sido entrenados. Ya no tiene que el pastor estarlo haciendo. A lo mejor el pastor va a tener otras responsabilidades. Los dones, una vez descubiertos, usted puede servir. Amén. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es la importancia de descubrir el don que Dios nos ha dado? Y vamos a estudiar 5 razones. Posiblemente no nos alcance el tiempo hoy, pero hay 5 razones para poder descubrir por qué razón debemos descubrir el don. El primer punto dice, para lograr el propósito de Dios en nosotros, hermano. A lo mejor Dios lo tiene ya listo ahí para ser un ministro de la alabanza, ministro de oración, un ujier entrenado, qué sé yo. Hay tantas necesidades en la iglesia de ministerios, y usted va a cumplir el propósito de Dios en ti, en usted, en ese ministerio. La otra razón es para conducir la guerra espiritual. Y ahí les daba el ejemplo de este hermano, ¿no? Hubieran visto, era un hermanito pequeñito, chiquito, pero tenía un fuego de Dios, ¿me entiendes? Porque ha sido entrenado en guerra espiritual. La tercera razón es evitar los abusos. Por eso es importante, ¿verdad?, conocer, y más adelante voy a hablar de ese tema. La otra razón es para evitar la frustración, porque hay personas, hermanos, que los ponen a servir sin estar capacitados o tener el don en ese lugar donde los ponen. Por eso vamos a descubrir y usted se va a ubicar. Y la última razón es para asumir responsabilidades en su uso. Si usted descubre que es un evangelista, me voy a poner contento porque ya sé que usted va a salir a evangelizar a las calles, va a salir a evangelizar a las casas y va a ser un ganador de almas. Amén. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre la primera razón, lograr el propósito de Dios en nosotros. Y allí hay 5 metas para lograr este propósito del punto número 1. Estas metas están señaladas allí en Efesios 4, del 11 al 15. Ya lo vamos a leer, pero las
las 5 metas que queremos lograr en el punto número 1 para lograr el propósito de Dios, ¿verdad? En nosotros es que tengamos unidad en la fe. Segundo, que conozcamos al Hijo de Dios y su palabra. Tercero, que participemos en la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Cuarto, que no seamos arrastrados por falsas doctrinas. Y quinto, que maduremos espiritualmente en Cristo Jesús. Dice la palabra, lo voy a leer allí en Efesios 4, 11 al 15. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, vamos a trabajar toda la iglesia, ¿verdad?, para cumplir el propósito de Dios en cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de ustedes, desde el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido para algo. Y así es, yo no estoy mintiendo, la Biblia lo dice. Y Dios quiere que usted sea un instrumento en las manos de Él. Ahora, claro, lo ideal es que todos estemos integrados, ¿verdad? Esa es la idea, que sea una sinfonía hermosa, todos trabajando en unidad, ¿verdad? Que es uno de los primeros puntos que quiero explicar, ¿verdad? Unidad en la fe. ¿Qué significa esto? ¿Se recuerdan de Herodes y Pilatos? Eran dos personajes allá en la época de Jesús. Herodes y Pilatos se unieron para matar a Jesús. A mi juicio, esa no es una buena unidad, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 23:12, y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados. Se unieron para llevar a la cruz a Cristo. No era un propósito tan bueno para la iglesia, ¿verdad? Pero se recuerdan de Pablo y Silas en la cárcel. Pablo y Silas dice que cantaban juntos en la cárcel por causa de Cristo. Y esa sí era una buena unidad, porque se pusieron a orar y adorar a Dios, y por la alabanza y la adoración cayó el Espíritu Santo y ellos fueron liberados. Dice la palabra en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El voto unificado hace 50 años en una iglesia en Carolina del Sur para prohibir a los negros de asistir a los servicios no fue una buena unidad, ¿verdad? Es decir, se unieron para hacer daño. La unidad en la fe en la iglesia tiene que tener otro propósito. Por eso Pablo nos anima a que nos esforcemos para preservar la unidad del Espíritu, dice él, en el vínculo de la paz. Ahí en Efesios 4:3, la palabra dice así, voy a leer en la TLA, en traducción en lenguaje actual. Yo sé que la hermana Verónica no sé si lo pueda subir en TLA o en Reina Valera. Dice, oigan, escuchen esto que hermoso.
hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Cuando estamos en armonía, cuando todos caminamos unidos y con un propósito, las cosas son diferentes. Por eso Dios nos está llamando a unirnos en la función que tenemos en la iglesia. Pablo habló de esto en el sentido de que el Espíritu Santo es el gran artífice de la unidad, y les voy a leer ahí en 1 Corintios 12:13. Miren qué hermoso lo que dice la palabra. Entre nosotros, dice, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos, dice, fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Amén. No tenemos un Espíritu Santo diferente, hermano. Es el Espíritu de Dios que viene a vivir y a estar en nosotros. Y Él quiere que estemos unidos como iglesia. Qué hermoso es esto. Pablo, él mismo, porque estoy hablando de algunos versículos que él escribió en los diferentes libros, dice que debemos de ser equipados para estar unidos en fe y poder entonces conocer más a Cristo. Dice Efesios 4:13, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. En la medida, hermano, que tú vayas recibiendo la guianza, el estudio, la orientación en la iglesia, tú vas creciendo y vas tomando la importancia a la unidad en la fe. Un mismo Espíritu, un mismo Dios, una presencia igual, conociendo todos y estudiando todos lo mismo, ¿verdad? Para crecer en el conocimiento de Dios. Dicho de otra manera, hermanos, la unidad que buscamos es una unidad en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y entonces por eso Pablo continúa dándonos esa revelación de la unidad que es tan importante, ¿verdad? Dice la palabra, hagan completo mi gozo, dice, eso está en Filipenses 2:2, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Dios quiere trabajar allá en Alvarado, allá en Midlothian, allá en Venus, donde estamos, en el condado de Johnson, pero Él quiere que estemos unidos con la misma meta, con el mismo propósito. Y esa es la oración de nosotros como pastores. Por supuesto, el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye, hermanos, un fuerte compromiso a hacer el bien a la familia de Dios, ayudarnos unos a otros. Dice Gálatas 6:10, hablando de eso, miren qué bonito. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿verdad? A los que necesitan, pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando estamos unidos, si alguien no llegó porque estaba enfermo o tuvo que hacer algo o se le obstaculizó, allí nos preocupamos y allí hay hermanos que llaman por teléfono o les visitan y están interesados de que todos caminemos en unidad de la fe. La experiencia de la unidad cristiana va más allá de solo la unidad, hermanos. La unidad incluye el amor, el afecto, el sacrificio. Hay momentos en la vida que vamos a tener que sacrificarnos unos por otros. Los hermanos que llegan a la alabanza se sacrifican, llegan una hora antes, hermanos, para ensayar, ¿me entiendes?
los que tienen que ir a cortar la yarda, tienen que tomar tiempo de ellos para ir, cuando se tiene que hacer algún arreglo en la iglesia, ¿me entienden? Todos tomamos un sacrificio, pero que vale la pena, amén. Entonces, porque si usted de por sí tiene ese don para ayudar a otros, pues ¿por qué no también desarrollarlo en la iglesia? Dice la palabra, amaos, dice, los unos a los otros con amor fraternal. Eso está en Romanos 12:10. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Y primera de Pedro 3:8 dice lo siguiente, finalmente sed todos de un mismo sentir. Miren qué bonito esto. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Qué hermoso cuando ponemos en práctica los consejos que nos da la palabra. Muy bien, entonces, hablando de la unidad en la fe, yo creo que voy a terminar allí. Voy a pasarme al otro punto, al otro meta dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Vamos a hablar que conozcamos al Hijo de Dios y su palabra. Dice Juan 17:3. Miren qué lindo este versículo. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú sabes que el Dios que predicamos es un solo Dios, pero es un Dios que actúa en tres personas diferentes. Y Cristo no es un ser creado por Dios. Cristo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza sobrenatural. No, Él es Dios. Y el Padre, por supuesto. Es un misterio lo de la Trinidad, ¿verdad? Y nosotros creemos en eso, en un solo Dios verdadero que se manifiesta de tres maneras diferentes, ¿verdad? Y eso es importante que lo entendamos. El Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Eso es lo más importante que entendamos. Pero el Hijo no es creado por Dios. Hay algunos grupos religiosos que existen que enseñan que Dios es el Padre y que Jesucristo es un ser creado por Dios. No. Si alguien les dice eso, es una mentira. Es una mentira teológica, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra ahí en Filipenses 3:8. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. La palabra que el Padre nos ve a través de Cristo. Ya no te ve como aquel pecador, hermano. Ya Él perdonó tus pecados y se olvidó de ellos. Quiero que creas eso. Porque a veces andamos recordándonos que éramos malos. No, hermano, ya eres una nueva criatura en Cristo. Y es a través de Cristo que tú te conviertes en una nueva criatura. Entonces, uno de los propósitos de conocer los dones es para conocer a Cristo y también la palabra. El conocimiento de Cristo que Pablo expresa en el versículo que les mencioné, encierra, hermanos, no solamente una comprensión intelectual de decir, oh sí, entiendo a Cristo, lo que he leído. No solo es eso, sino un conocimiento que surge de la comunión personal que nosotros tengamos con el Señor. Por eso, todos los días estamos animando a las personas que, si bien es cierto, tienen una conexión de Dios una vez por semana, vamos el domingo a la iglesia,
también entre semana debemos de tener comunión unos con otros, conectarnos, orar, leer la palabra, ¿verdad? Y los miércoles pues también conectarnos para a media semana recibir una palabra que nos edifique, porque es necesario hacerlo. ¿Ven? Muy bien. Dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo que la comunión personal debe de ser algo tan hermoso que contraste con los tiempos en que no conocíamos a Dios y que no teníamos esa conexión. Es como cuando conocemos a alguien y se hace nuestro amigo o amiga y queremos tener esa conexión de todos los días, mandarnos mensajes, hablar por teléfono, mirarnos en las redes o vernos, ir a comer un helado, qué sé yo. Esa conexión con el Señor es necesaria. Amén. Es la manera de conocer al Hijo de Dios y también conocer su palabra. Conocer a Cristo, hermanos, no solamente significa experimentar el poder del Señor resucitado, sino muchas veces participar del padecimiento de Él. Hay momentos en la vida que Él va a poner o permitir que algo vivamos para crecer espiritualmente y pudiera ser un padecimiento. Dice la palabra en Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ese caminar cristiano van a suceder algunas veces situaciones que quizás no vamos a comprender. Pero el único camino, y podemos pensar y decir, no, por ese camino no me voy a ir, pero te voy a decir, aunque hay personas que dicen que todos los caminos llegan al cielo, no es cierto. El único camino de salvación es Cristo. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Por eso es importante conocerlo. Jesucristo, hermanos, vino a darnos vida al ofrecerse Él mismo como un sacrificio, para que nuestros pecados no fueran un obstáculo en conocer a Dios. Una vez que hemos recibido esa verdad, podemos comenzar a conocer a Dios de una manera personal. Tú ya recibiste a Cristo, ya lo confesaste en tu corazón, ya lo recibiste en tu alma, en tu espíritu. Ahora comienza a conocerlo más. Se puede tener una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para conocer a Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y al Padre, porque Él se mueve con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como decía, una vez que ya lo hemos recibido y está en nuestro corazón, debemos de comenzar a conocerlo de una manera personal. Y uno de los ingredientes claves es entender, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación de ese Dios, es la revelación de sus promesas, es la revelación de su voluntad. Él nos dejó la palabra para conectarse con nosotros, ¿verdad? Oramos y le decimos, Padre, dame, o pedimos, pero a través de la Biblia Él se revela con nosotros. Entonces, ¿qué mejor manera de saber acerca de nuestro Creador que sumergirnos en su palabra? Es una palabra revelada a nosotros. Y Pablo le escribe a Timoteo. Quiero leer esto que escribe Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Un poco larguito, trataré de leerlo un poco rápido por el tiempo. Pero le dice Pablo a Timoteo, un discípulo de él: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Es la única forma de ser salvo, hermano, Cristo Jesús. Y dice después Pablo, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Este libro que tengo yo acá, todo, hermano, es inspirado por Dios. Y dice, es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un día vamos a ser perfectos, hermano. Ese es el camino que todos llevamos en la santificación y vamos a estar delante de Cristo cuando levante a su iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, el conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso, hermanos, de obedecer lo que leemos en las Escrituras. La fe camina con la obediencia. Si usted cree a Dios, pero no es obediente, le voy a decir que por ahí las cosas no van a caminar bien. Los desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Y recuerdo algo que tenía que decirles, pronto vamos a tener bautismos. Los que no se han bautizado tienen que hacerlo. Este domingo voy a estar pidiendo los nombres, ¿verdad? En paso de obediencia hermoso, ¿verdad? Es el enterramiento del viejo hombre, así es que prepárate para los bautismos. Pronto tendremos una fiesta espiritual. Muy bien, entonces, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Obedezcamos la palabra, permanezcamos fiel a esa palabra. Es Cristo Jesús, murió por nosotros, es Dios. Le llamamos el Hijo de Dios, pero no es una creación de Dios. Él es Dios, amén, que murió en la cruz, pero que ahora, dice Hebreos, está delante de Dios, sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús, él mismo le concede importancia a esto que estamos hablando, ¿verdad? Y nos habla incluso siempre del amor y de todas esas cuestiones hermosas que él quiere que nosotros practiquemos. Mateo 22, 37 al 40 nos llama a amarnos unos a otros, porque es por amor que Cristo vino a morir por nosotros. Es una muestra de decir, no sabes qué, yo te amo a ti. El amor de Dios lo he derramado en tu corazón por el Espíritu mismo mío, pero yo quiero que te ames y ames a otro. Me ames a mí primero, porque esa es una condición. Dice la palabra en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, gloria al Señor. Entonces, me quedan todavía unos minutitos. Vamos a ir a hablar del tercer punto, ¿verdad? Que tiene que ver con la participación en la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Algunas de las metas que tenemos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos partícipes en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, hermanos, la iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte y debemos de construir esa iglesia, esa unidad, ese cuerpo. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13 y versículos 28 al 31. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No, no todos. ¿Son todos maestros? No, hay maestros, hay profetas, hay apóstoles. Todos somos parte de ese cuerpo. Y qué hermoso cuando todos trabajamos en unidad. Dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo, dice, muestro un camino aún más excelente. Y ese camino más excelente, hermanos, es el amor. Podemos tener muchos dones, pero si nos falta el amor, somos como címbalo que retiñe, dice, ¿verdad? Que usted puede golpear una mesa, pero solo hace ruido. Pero nosotros tenemos que tener esa sinfonía de los dones en amor, en ministrarnos unos a otros. Amén. Gloria al Señor. Al comparar, hermanos, la iglesia con el cuerpo humano, Pablo muestra cómo la gran diversidad de dones asegura la unidad de la iglesia. Cada uno de ellos contribuye con algo necesario a la vida de la comunidad y al crecimiento del todo. Y aquí, hermanos, no hay espacio para la arrogancia, ni necesidad de sentirse inferior en el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la iglesia. Igual es el que limpia los baños, que el que ordena ya el tráfico, que el que está limpiando o el que está predicando. Somos iguales, nadie se va a creer más que el otro, porque trabajamos en amor, en armonía, en unidad, para edificar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Voy a ir terminando. Todos, tú y yo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo humano es un organismo complejo, que nadie puede duplicar, los científicos no han podido duplicar el cuerpo humano. Tampoco lo han podido entender completamente, aunque han hecho tantos estudios. Pero muchas partes del cuerpo humano trabajan en una comprensiva totalidad y en armonía. Y cuando yo voy a mover mi mano, todos los dedos en sintonía se sincronizan para cumplir el papel que corresponde a la mano. Si le falta este dedo, no puede apretar la mano, ¿verdad? Si le falta el índice, tampoco la mano cumple toda su función. Así la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, si alguien falta, si alguien no llega a la iglesia, si alguien falta por diversas razones, nos sentimos incompletos, hermanos. Cada miembro del cuerpo de Cristo está relacionado entre sí y depende de las otras partes del cuerpo. Y cada parte contribuye al bienestar de todo el cuerpo. Amén. Dice 1 Corintios 12, 18 al 25, y con esto sí ya termino. Pero Dios, dice, puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios, amados hermanos,
hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por los otros. Hermanos, es lo mismo en nosotros los creyentes, en los miembros del cuerpo de Cristo. Debemos de funcionar en el cuerpo humano, funciona. La amputación de un brazo es un impedimento para todo el cuerpo. No hay ningún hermano en la fe que no lo necesitemos. Todos nos necesitamos. Yo te necesito a ti y tú a mí. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dependemos unos de otros. Dejemos que Cristo nos moldee, nos ministre, nos enseñe. Ayudémonos como cuerpo del Cristo para bienestar de cada uno de nosotros. Cuando la iglesia todos llegamos, hay una armonía bien bonita. Todos cantamos, todos ministramos al Señor, fluye el Espíritu Santo y el ambiente es más hermoso. Yo te recuerdo este domingo, invita a los hermanos que no has visto, llámale por teléfono, dile hermano, este domingo vamos a tener un domingo especial. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ir finalizando aquí. Nos vamos a quedar en el punto D, que no seamos llevados por falsas doctrinas. Lo voy a enseñar el próximo miércoles. Doy gracias a cada uno de los hermanos que se han mantenido conectados. Dios me los bendiga, hermanos. Que esta semana sea una semana de provisión y bendición. Y te recuerdo que tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Si eres el dedo chiquito, la mano no puede apretar sin el dedo pequeño. Si eres el brazo, pues no puedes abrazar si solo tienes un brazo. Entonces todos somos importantes. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, Espíritu Santo. Ministra a los hermanos, bendice a los hermanos. Que tu palabra haya caído en un corazón amoroso, un corazón gozoso, y que esa palabra haga rema en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos.